Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a la segunda jornada sobre cuestiones prácticas, temas actuales de procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, organizado por el Colegio de Abogados de Azul, junto con la colaboración de Fundación Sijuso. Hoy nos acompaña el doctor Federico José Gallo Quintián, abogado por la Universidad del Salvador, recibido en 1996, diplomada en los cursos de posgrado en las especialidades de Derecho Constitucional y Comunitario Europeo en la Universidad de Salamanca, España. Ha realizado cursos de doctorado en la Universidad del Museo Social Argentino en el año 2002. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, Italia, 2019. Profesor en diversas universidades. Ha participado como coautor en 9 obras de especialidad, Derecho Procesal Administrativo y Justicia Constitucional. Ha sido disertante, conferencista y ponente en diversos congresos y jornadas de las especialidades mencionadas. Es miembro del Comité Académico de la revista Temas de Derecho Administrativo, REIUS, columnista de la revista Direito Administrativo Brasileño, juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo número 1 del Departamento Judicial de La Matanza. Muy buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Muchas gracias a las autoridades del Colegio de Abogados de Azul y especialmente a las autoridades de Sijuso por incluirme en la cartilla y la posibilidad de brindar mi experiencia como abogado que ejerce la función judicial y poder en este tiempo que nos toca compartir llegar a diversas conclusiones sobre la actualidad y el futuro del derecho procesal contencioso administrativo bonaerense, teniendo en cuenta también a la Constitución y teniendo en cuenta diversas ramas que coexisten en esta temática. Mi mención especial a mi gran amigo, el juez contencioso administrativo de vuestro departamento judicial, el doctor Cuaranta, quien me ha saludado especialmente, y decirles que mi forma de exponer permito sin ningún inconveniente cualquier pregunta que surja del chat. Al contrario de sentirme interrumpido, me siento más motivado para eso y ante cualquier situación quedo a vuestra disposición. Ante tal situación, y para comenzar, debemos decir que en el año 94, cuando se efectúa la reforma de la Constitución bonaerense, se introduce una cláusula en el artículo 166 que, además de prever la justicia de paz, además de prever, lógicamente, la competencia de la Suprema Corte, en otro articulado, por supuesto, se enanca en lo que es la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 15 de la misma Constitución, e introduce una cláusula, ya podríamos decir a esa época inmodificable, salvo una reforma de la Constitución, en la cual crea los juzgados especializados en la materia contencioso-administrativa y le introduce también una cuestión que evidentemente también abordó cuando se habló de procedimiento administrativo el doctor Lombardía, y nos dice que se va a ser competente y en algunos casos se va a tener que evaluar el agotamiento de la vía administrativa, porque como vamos a ver más adelante, hay casos de demandabilidad directa, una temática que tiene mucha actualidad y va a tener mucha actualidad prontamente. Recién lo hablábamos con la colega, lo hablábamos también con los demás especialistas del área, que es la responsabilidad del Estado post-pandemia o en virtud del cese de todas las normativas de emergencia que se va produciendo paulatinamente, porque gracias a Dios esta situación sanitaria al parecer se va a acomodar. Bueno,
Ante todas estas situaciones, el constituyente introduce en el año 94 esta cláusula, como decíamos, y no mucho después se dicta un código contencioso administrativo con mucha actualidad, con mucha progresividad, siguiendo los principios que surgen de la tutela judicial efectiva, pero con el inconveniente que el fuero no logra ponerse en funcionamiento por cuestiones operativas y falta de acuerdos institucionales, podríamos decirlo así, y nos tarda prácticamente casi una década, no fue una década por poco, y efectivamente el 15 de diciembre del 2003 comienza su efectivo funcionamiento. Ante tal situación, previamente, en la estructura, en la ley orgánica de lo que es el fuero contencioso administrativo, se preveían tribunales de instancia única, regionales, sin una alzada y una cámara de casación. Lógicamente, fue algo de avanzada, pero que no lograba satisfacer el requerimiento del constituyente. Entonces, frente a tal situación, diversas reformas, como la fue la cuestionada en algún aspecto, pero efectiva, en definitiva, Ley 1301, establece tribunales, más que tribunales, juzgados de primera instancia en todos los departamentos judiciales, aunque curiosamente en la actualidad hay departamentos judiciales que no tienen juzgados en lo contencioso administrativo, son cuentas pendientes, y en algunos lugares, al menos uno, y en algunos lugares, como fue originariamente en la primera proyección legal, como fue el caso de Azul, que tenía uno en Tandil, también, tenían dos o más, como por ejemplo en La Plata, que también hay 4, y progresivamente se podrían crear más, y de hecho se pueden crear y se han creado más, en razón de la litigiosidad y de las necesidades que se tengan en los distintos distritos. Esto fue gracias a una batalla entablada, sobre todo por los responsables de las instituciones y por la colegiación, porque no debemos olvidar que si no hubiese sido por el fallo, ya conocido a esta altura, pero muy importante para la época, colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Provincial sobre acción de amparo, no hubiese sido posible poner en funcionamiento efectivamente nuestro fuero. A través de la decisión de la Suprema Corte, en el marco de esta acción, se exhorta a las autoridades no solo a poner en efectivo funcionamiento el fuero, sino en dividir aquellos tribunales que tenían instancia única en juzgados de primera instancia, asignarlos a las ciudades o departamentos judiciales correspondientes, y en los casos en los que no hubiese postulante o no pudiesen integrarse, se convocará concurso, como fue el caso, por ejemplo, de La Matanza, que con posterioridad, recién en el 2005, nosotros comenzamos nuestro efectivo funcionamiento. En la transición también se le dio competencia a alguna sala o a las cámaras de apelación en lo civil y comercial, y además se crearon cámaras de apelación que en definitiva son consideradas regionales y que tienen competencia en varios departamentos judiciales. El ejemplo, en el caso en el que estamos situados en este momento, sería Mar del Plata, en el caso de La Matanza, San Martín, por poner ejemplo en el caso de Pergamino, San Nicolás, y en el caso ejemplificado de Quilmes, es La Plata. Por ahora son esas cámaras de apelación regionales que tienen, vamos a ver más adelante, competencias originarias, si bien no con lo que se concibe como los mal llamados recursos directos, sino con pretensiones que tramitan
ante esos órganos y que quizás en el futuro haya que ver si resulta necesario que, en este caso, si bien no es obligatorio, como todos sabemos, en materia no penal, la doble instancia o el doble conforme, como se habla en materia penal, si es necesario que existe un recurso ordinario frente a esa decisión. Bueno, toda esta introducción que me permitía hacer nos va a dar la pauta de que el fuero transitó mucho tramo hasta poner efectivamente en funcionamiento sus motores y comenzar a lograr el aprovechamiento que el constituyente hacía de la tutela judicial efectiva. Hubo mucho temor en quizás algunas instituciones o autoridades sobre qué podría modificar la intervención del fuero y, sin embargo, quienes mostraron mucho interés en que efectivamente funcionara fueron las autoridades de los entes recaudatorios. ¿Por qué? Porque en definitiva tener un fuero especializado en el cual tramitaran todos los juicios, en este caso estamos hablando de los juicios de apremio, y sin perjuicio de las demás competencias, nos iba a permitir poder de alguna manera agilizar nuestros reclamos y hacer mejorar todo el sistema de recaudación tributaria. A partir de esta cláusula, entonces, como decíamos, en el año efectivamente 2003 funciona y muy bien el fuero contencioso administrativo con distintos juzgados que comenzaron en su funcionamiento y otros que comenzamos con posterioridad. El código, efectivamente, contencioso administrativo, tiene, a diferencia, como bien les hablaba el colega Hernán Lombardía, leyes de procedimiento que son tristemente bastante antiguas y que no se han modificado, mucha actualidad, mucha vigencia y se compone de cláusulas que tienen una previsión de un proceso general u ordinario. Esto ocurre por cuenta de la experiencia de naturaleza sumaria, en algunos casos sumarísimo y en algunos casos simplemente se podrían denominar especiales. Una misma competencia con pluralidad de pretensiones. ¿Y por qué pretensiones? Porque si bien hay seminarios que se denominan demandas contra el Estado, la pretensión abarca e incluye un universo mucho más amplio que lo que sería una simple demanda o una simple petición o una simple acción. Conviven también en lo que es la competencia del fuero contencioso administrativo algunos atisbos de normativas antiguas, pero que le dan una competencia especial, como son las viejas normas en las cuales se fija que los tributos provinciales sí sean de su competencia y todos los demás, por ejemplo, las ejecuciones de las cajas de previsión, por decir algo, tramiten ante los juzgados en lo civil y comercial. Además de todo ello, también incluimos, lógicamente, los apremios municipales, que tramitan en la justicia de paz en las localidades donde así existiera o ante la justicia en lo civil y comercial. Además, conviven en algunos sistemas una situación de resultar una alzada, como es materia de defensa del consumidor, por la ley 13133 le otorga una competencia de alzada que en definitiva termina siendo una pretensión amplia y con amplia posibilidad de producir la prueba. Y también en su caso, que a mi modo de ver resulta más trascendente actualmente, toda la temática ambiental permite tramitarla como amparo. Vamos a ver después por qué es importante, por lo menos para mí, pero en el fuero contencioso administrativo.
es decir, sumarísimo, la ley de amparo es la que nos rige, pero no va a tener que transitar el sorteo entre los diversos tribunales o juzgados, sino que directamente tramita ante el fuero contencioso administrativo. Además de todo eso, excluye de la competencia, lo cual aparece como algo lógico, todo lo que se rija por normas o convenios laborales o todo lo que tenga que ver con derecho, más que derecho privado, derechos reales, sin perjuicio de que la expropiación, si bien a veces se explica en lo que es derechos reales, es competencia del fuero contencioso administrativo. A su vez, distintas reformas que se fueron introduciendo, lo que fueron determinando era que también se le otorgara competencia directa, como decía, a las cámaras de apelación, por ejemplo, en discusiones o cuestionamientos a las decisiones de los colegios o consejos profesionales, no así las cajas que tramitan ante el fuero contencioso de primera instancia, y en su caso también las decisiones que tomaran los tribunales de cuentas y los tribunales fiscales y el Tribunal Fiscal de Apelación, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Fiscal de Apelación. Eso dio lugar, el ejemplo más palmario es en el caso que llega a la Suprema Corte, Colegio de Bioquímicos, en el cual, en el caso del Colegio de Bioquímicos, la Corte avala lo decidido por la Cámara, que había intervenido, y decide mantener la declaración de inconstitucionalidad en cuanto se tramite como un recurso y permite que el profesional cuestione esa sanción o ese acto administrativo definitivo emanado de un colegio o consejo profesional con una pretensión amplia, pero en la Cámara. Esa es la única diferencia. Y acá también entra en juego la competencia de qué Cámara, porque quizás en el interior no sea tan importante por la distancia, pero en lugares que tienen cercanía puede un trabajador o un profesional vivir en un lugar, trabajar en otro y tener su oficina en otra localidad. Entonces ahí podría también determinarse una competencia territorial diferente, sin perjuicio que lógicamente va a prevalecer el lugar de domicilio o puede, si en su caso si lo considerase, prorrogarla por las cuestiones que ahora vamos a ver. Bien, ante tal cuestión, entonces, teniendo delimitado medianamente cuál es la competencia y quiénes son los órganos del fuero que van a intervenir, debemos decir que hay procesos que en leyes especiales también le otorgan competencia al fuero, como son las leyes de apremio, provincial, la ley de amparo, solamente en relación a la apelación, en cuanto interviene la Cámara, en el contencioso administrativo regional. Hay una norma del registro civil, el cual le otorga competencia, por ejemplo, para el cuestionamiento de la inscripción de un nombre a la Cámara correspondiente a ese domicilio, también con una forma de pretensión o recurso directo, y hay también un cuestionamiento vinculado, por ejemplo, si en materia de empleo público se tiene un accidente, el accidente en sí, en la medida que sea un reclamo por la aseguradora de los riesgos de trabajo, tramita ante el fuero laboral, y en el caso, por supuesto, que tenga que ver con la relación de empleo público, vamos a suponer una cesantía, una exoneración o el agotamiento de la vía, en ese caso, tramita ante nuestro fuero. Bien, despejada esta cuestión, como les decía, si tienen alguna pregunta, estoy a disposición. Vamos a ver entonces cuál es la estructura del Código Contencioso Administrativo. Como bien explicaba el colega la vez pasada, previo, en general, no en todos los casos, pero previo, normalmente a llegar al fuero contencioso administrativo, debo transitar distintos procedimientos y distintos tramos
ante lo que es el procedimiento administrativo que tramita ante distintos organismos. Como se decía, normalmente cada autoridad va a tener su propia reglamentación, sin perjuicio que en el caso que no existiera, se rige por la Ordenanza General de Procedimiento en el caso de los municipios, por las leyes especiales en el caso de los colegios, consejos profesionales, cajas y demás instituciones, o en el caso por la ley orgánica de las municipalidades o la ley de procedimiento que data, como ya les explicó el colega, de 1970, que nos permite transitar un procedimiento previo sin perjuicio de que si hubiera un régimen especial de empleo público, también es el que debe regir todo ese procedimiento anterior. ¿Y por qué les digo que no en todos los casos? Porque el propio constituyente también nos dice que deberá decir en los casos en los cuales sea necesario el agotamiento de la vía administrativa. Entonces acá tenemos dos pautas fundamentales en nuestra pirámide y en nuestra intervención particular que tener en consideración. La primera de ellas es sencillamente si es necesario el reclamo o el mal llamado reclamo administrativo previo. Es decir, si debo necesariamente u obligatoriamente transitar un procedimiento anterior. Y en ese caso, si además de ello debo agotar la vía administrativa o puedo evitar, obviar el agotamiento de la vía e iniciar directamente, aunque hubiese iniciado un trámite administrativo, el procedimiento, el proceso contencioso administrativo. Bien. El código, en su primer artículo, nos habla de cuál es la competencia y habla en general, lógicamente, del Estado, de todas las entidades autónomas, y nos habla de otras personas que ejerzan función administrativa. Entonces, en primer lugar, otras personas pueden ser todas aquellas, como los colegios profesionales, como las cajas, y por supuesto todas las autoridades estatales en las cuales se delegue o tengan competencia propia relacionada con el ejercicio de la función administrativa. Hasta acá creo que no tenemos muchas dudas. Sí hay situaciones, como les decía, grises, en las cuales inclusive la Suprema Corte ha dividido las competencias y han tramitado o tramitan paralelamente o sujeto a lo que se decida quizás en otro fuero, distintas temáticas correlacionadas. Además de todo esto, lo que nos dice cuáles son los temas excluidos, que ya yo les mencionaba, y nos habla más adelante también que el pedido de inconstitucionalidad de normas no implicará el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Nos habla que no desplazará la competencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Sencillamente que la circunstancia de que no desplace la competencia implica, yo creo que a esta altura todos nosotros sabemos, que pueda yo peticionar, además de la nulidad del acto administrativo, además del reconocimiento del derecho, además de hacer incurrir en mora a la autoridad que estuviese tramitando, o si quisiera lograr un silencio negativo, que ahora lo vamos a ver con detalle, o en algunas muy pocas normas estamos hablando del silencio positivo, es decir, el silencio, por ejemplo, en una vieja ley que preveía las autorizaciones para las industrias en su funcionamiento, nos decía que en el caso de que no se expidiera, el silencio era positivo, con lo cual le estaba autorizando tácitamente y frente a la falta de expedición el funcionamiento y le estaba habilitando. No es hoy por hoy lo que rige, sí lo que nos permite el silencio en estos casos es iniciar el proceso contencioso administrativo y no quedar tan preocupado con lo que sería la caducidad o con lo que sería el agotamiento de la vía administrativa en estos casos. Bien,
Entonces, el pedido de inconstitucionalidad no nos va a desplazar esta competencia, lo que no implica que si yo inicio una acción cuyo solo objeto es el pedido de inconstitucionalidad de normas legales, decretos, ordenanzas, resoluciones, disposiciones, sea competente la Suprema Corte en el marco de la acción autónoma y declarativa de inconstitucionalidad prevista en el 161, inciso primero. Hasta acá, la única ventaja o desventaja que podríamos tener es si quiero yo transitar el procedimiento, tengo que, además de cuestionar el acto o además de decir que se me reconozca o se me restablezca el derecho, puedo pedir la inconstitucionalidad. Pero si el solo objeto de la demanda, por más que no sea un amparo, es pedir inconstitucionalidad, o aún en el marco de un amparo, si mi único objeto más que pedir el reconocimiento de un derecho que me está siendo vulnerado es pedir la inconstitucionalidad de una norma, va a tramitar ante la Suprema Corte. Entonces ahí en ese caso no vamos a tener ese inconveniente, sino que vamos a seguir tramitándolo. Simplemente seguir tramitándolo. Bien, por otro lado, también nos habla de qué pretensiones se pueden articular. Y realmente, si bien están mencionadas específicamente, no debemos quedarnos preocupados si no encuadra en ninguna de ellas, porque existen cláusulas genéricas en las cuales son meramente enunciativas. Es decir, si surgiera una situación diferente en la cual no está prevista por el legislador, imagínense en los años 90 o más modernamente en este siglo, a principios de este siglo, se fue reglamentando, no debemos preocuparnos por ello y debemos peticionar como creamos nos corresponde. Bien, ya dijimos cuáles eran las materias excluidas, entonces siempre el proceso contencioso administrativo ha girado históricamente en lo que tenía que ver con, por supuesto, la petición de nulidad del acto administrativo. Como bien explicaba Hernán la vez pasada, si yo quiero lograr la nulidad de un acto administrativo, previamente debo transitar un procedimiento, articular los recursos que sean necesarios, o en el caso de existir, como bien lo dice nuestro código, la cuestión del ritualismo inútil, por la clara conducta de la demandada, que haga presumir la ineficacia de acudir a una vía de contradicción, es decir, ¿para qué voy a seguir impugnando si es inútil? Me habilito en la instancia. En situaciones normales, debo seguir todos estos procedimientos y, concluido el procedimiento, teniendo agotada la instancia y teniendo habilitada para lo que es el proceso contencioso administrativo, tengo diversos plazos que dependen específicamente de una cuestión legal y que son fatales porque son de caducidad. Esto es una pauta muy importante. Si yo agoto la vía administrativa, si yo tengo los elementos necesarios para evaluarlo y la autoridad administrativa en definitiva me dice que ello agota la vía administrativa, es desde práctica, tengo 90 días hábiles, judiciales, o 60 días si quiero iniciar un proceso sumario, hago el gesto porque es un proceso más acotado en cuanto a la producción de la prueba, o también tengo, en el caso que no exista un trámite o no exista un procedimiento previo o no pueda articular un recurso, como es la cesación de vía de hecho, un plazo que también me lo determina la circunstancia de conocer esa vía de hecho o esa situación que así se hubiera sucedido. Bien, hasta acá entonces tenemos el elemento o la pauta, podríamos decir, de lo que sería
el tránsito previo o el reclamo administrativo previo que debe seguirse por normas propias que el particular y la administración deben conocer, y si no existieran, como les decía, las leyes generales. ¿Cuál es el inconveniente? Muchas veces no sabemos si es prematura nuestra presentación de una acción judicial y si eso puede producir algún perjuicio a la parte que estoy defendiendo. Bueno, la buena noticia que nos da el legislador es que si yo prematuramente iniciar un proceso contencioso administrativo, el efecto no es ni más ni menos que interrumpir los plazos de caducidad para los recursos que yo hubiese omitido articular. Lógicamente tiene que estar dentro del plazo, porque los plazos son fatales, en sede administrativa. Con lo cual, por precipitado o por apurado, no voy a tener ningún inconveniente. Sí voy a tener un inconveniente por mi demora y porque, como se dice vulgarmente, se me pase el plazo y articule mi pretensión fuera del plazo. Entonces, en general, si yo tengo un acto administrativo, he agotado la instancia, tengo que cuestionar a ese acto, iniciando, por supuesto, una demanda, como todos ustedes conocen, en cualquier fuero, con los mismos elementos, con la diferencia que hay que ofrecer toda la prueba al iniciarlo, y el primer elemento que tiene el legislador en cuenta, es fácil la respuesta que cada uno se debe estar dando a sí mismo, es el contar con las actuaciones administrativas. Hoy por hoy, con la digitalización, creo que es todo mucho más sencillo, pero el juez, para poder evaluar la temporalidad y el agotamiento de la vía en su caso, debe contar con las actuaciones administrativas, por lo cual el primer paso también es identificarlas. Es decir, no puedo yo graciosamente, por así decirlo, decir, mire, inicio la demanda porque yo transité la vía administrativa. Bueno, ¿dónde? Bien. ¿Qué número de trámite? ¿Lo agotó? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue notificado? Es decir, todas esas cuestiones tienen que ilustrarlo. ¿Para qué? Porque previamente, recordemos, si yo lo inicié prematuramente, automáticamente se produce la interrupción de esos plazos de caducidad. Además, mientras ese acto administrativo yo lo estoy cuestionando, yo puedo pedir en sede administrativa, por el artículo 25, la suspensión de la ejecución, con lo cual no comience a ejecutarse. Y eso, la autoridad administrativa puede decir, no me expido, para lo cual tiene un plazo solamente de 5 días, y si no se expide, se presume denegatorio. Pero la ventaja que tengo es que le puedo decir al juez que el perjuicio es irreversible. ¿Qué quiere decir un perjuicio irreversible? Que no puede ser subsanable, por supuesto, con dinero, y que la demora me va a producir un perjuicio mayor al de la suspensión de la ejecución de ese acto administrativo. La pregunta que se deben estar haciendo, ¿en qué casos generalmente prospera? Y en los casos de empleo público. Imagínense que vamos a poner ejemplos de funcionarios policiales, que el agotamiento de la vía se ejecuta, hace que se ejecute directamente ya ese acto administrativo, que esté cesanteado, que esté exonerado, y la suspensión de la ejecución, mientras tanto, le puede producir un beneficio. Si el perjuicio fuera irreversible, tendríamos que evaluar cuál sería la cuestión. Lo mismo puedo hacer en todo el trámite anterior, porque lo que nos habla es la suspensión de ejecución de un acto administrativo, que se esté por ejecutar, que se esté ejecutando, o que se vaya a ejecutar. Con lo cual, esa preocupación, sinceramente, no la tenemos que tener. Sí tengo que tener la claridad de informar dónde y cómo la tramité, porque si bien existe el formalismo moderado en beneficio del administrado, de todas maneras es cuestionable que existan plazos de caducidad en el cual la caducidad produce la pérdida del derecho.
Si bien en nuestro fuero también es aplicable el plazo de prescripción, pero para específicas pretensiones. En general son todos plazos de caducidad. Bien, entonces agoto la vía administrativa, tengo ese plazo de 60 o 90 días, tengo que iniciar la demanda y la primera petición que se hace por parte de quien provee es a la autoridad administrativa que en 15 días se acompañen, lógicamente, todas las actuaciones administrativas mencionadas y o, agregamos, vinculadas con la petición de autos. Eso significa que la administración, no es poco el tiempo, hoy por hoy inclusive digitalizada, tiene 15 días para el acompañamiento de esas actuaciones administrativas y en el caso, fíjense que es muy importante esta cuestión, que no se acompañaren, tácitamente se tienen por cierto todos los hechos que se afirman en la demanda y además se tiene por cierto todas aquellas manifestaciones que se realizan, como por ejemplo que se articuló tal recurso, que se agotó la vía administrativa y demás, y por lo tanto, a nivel admisibilidad, si la demanda está bien confeccionada, fácilmente se realiza el análisis de admisibilidad, como decimos vulgarmente, creyéndole todo a quien inició la demanda. Lógicamente, ese primer paso, que es la admisibilidad y que es obligatorio hacer el análisis de admisibilidad tanto de la procedencia como de la competencia, como de la habilitación de instancia que hace el juez, puede ser cuestionado a través de una excepción, pero por lo menos tenemos el primer paso, que es lograr que con un auto fundado nos declaren la admisibilidad de nuestra demanda por la omisión de la administración, que en este caso, sinceramente, no nos tendría que preocupar. Bien, en el caso que las actuaciones administrativas fueran acompañadas, ahí sí se ponen a disposición de la parte actora por otro tiempo y plazo igual de 15 días para que realice las manifestaciones que estime corresponder y en realidad yo lo que le agrego es para que en definitiva amplíe o transforme la demanda. ¿Por qué? Porque las actuaciones administrativas cuando llegan nos van a permitir tener nuevos elementos que quizás desconocíamos o que no se nos permitió acceder, aunque sea digitalmente, y nos va a permitir ampliar o transformar la demanda. Es decir, en el fuero contencioso administrativo la transformación de la demanda se produce, inclusive se puede modificar absolutamente su contenido y su tenor hasta tanto se realice el análisis de admisibilidad. El análisis de admisibilidad que tiene el artículo 31, inciso primero, no nos va a permitir ampliar o transformar la demanda relacionado con esa cuestión de admisibilidad, salvo que surgiera algún nuevo elemento, una nueva normativa que rigiera la cuestión y que no estuviese trabada la litis, ahí sería como valorable al punto de un hecho nuevo, conforme al artículo 42 de nuestro código. Bien, hasta acá entonces tenemos que agotamos la vía, que transitamos con anterioridad, que tenemos 90 días para iniciarlo, que pedimos las actuaciones administrativas que no llegaron, que ampliamos o transformamos la demanda y ahí es donde ya estamos más valientes y lo que hacemos es ordenar, correr traslado de la demanda a la administración por un plazo de 45 días. Bien, y acá quiero hacer un punto y una reflexión. Por más que yo codemande a un particular, rige para ambas partes el mismo procedimiento y los mismos plazos. Esto es fundamental, por ejemplo, en situaciones donde yo demando al dueño de un local cualquiera y al municipio de no sé dónde por la falta de contralor de la vereda o la falta de contralor de su habilitación. Lo mismo podría ser si la circunstancia ameritare que un particular interviene en un hecho, además de un funcionario público,
y además produjera consecuencias distintas. Históricamente existieron dos fallos que avalizaron esta situación, que son los fallos Echaire y Moscusa, que establecieron precisamente lo que yo les digo, que no es ni más ni menos que decir, estamos todos en el mismo procedimiento, en el mismo proceso, y para todos rigen las mismas reglas. Lo cual no produce un perjuicio, sino un beneficio, porque por lo menos todas las reglas son parejas para todas las partes que van a intervenir. Estas partes se podrían calificar al momento de contestar la demanda como demandados, codemandados, litis consortes, como todos los conocemos, y en nuestro código también existe el coadyuvante. El coadyuvante es alguien que participa en condición de parte también, y que el efecto de la sentencia le va a ser similar, que entonces de alguna manera es una parte legitimada por el ordenamiento procesal, al cual, al hacerle efecto esa sentencia que se hubiese eventualmente de dictar, debe permitírsele intervenir y transitar todo el proceso contencioso administrativo con las mismas reglas, con las mismas defensas y con las mismas pautas. Además de todo ello, cuando nosotros tenemos un procedimiento que tenga que ver con daños y perjuicios, que en nuestro caso se llama pretensión indemnizatoria, también podemos tener compañías de seguros, las cuales lógicamente también van a tener su intervención como citados en garantía, con lo cual tampoco eso va a alterar la tramitación que se tenga que hacer, o por ejemplo los seguros médicos, o bueno, como todos ustedes saben, un accidente de tránsito que pueda tener una ambulancia o que pueda tener un patrullero. Esos serían los ejemplos palmarios más evidentes. Lo mismo en situaciones vinculadas en un hecho ocurrido en una escuela pública, por ejemplo, o en una plaza. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad extracontractual. Bien. Y también me interesa, ya que menciono esto, decirles que si yo inicio un proceso vinculado con una actuación administrativa, lógicamente debo agotar la instancia en la medida que yo me lo permita. Puede haber, generalmente y tristemente eso sucede, demoras o falta de expedición del acto administrativo definitivo o preparatorio. Entonces, lo que se denomina, inclusive hay materias específicas de los posgrados que se dedican a eso, las alternativas contra el silencio de la administración. Un profesor que escribió una obra relacionada con ello, el doctor Alfredo Guzmán, nos habla específicamente que las alternativas que tenemos frente al silencio de la administración en general son mejores que a veces se provoque la expedición de ese acto, o que ese acto se dicte y se dicte defectuosamente. Veamos, si yo transito un procedimiento administrativo y no se expide dentro del plazo que así debe hacerse, tengo como variante pedir un pronto despacho y transcurrido el tiempo que establece la norma, que son de 30 días, en otro caso habla de 60, pero 30 días, o el plazo que exceda de lo razonable, hablaba en otro de los supuestos, sin que se expida, se presume un silencio negativo, es decir, el mero silencio nos denegó nuestra petición. Como les decía, también existe en muy poca normativa, y la mayoría de la doctrina no lo comparte, el silencio positivo, y lo que nosotros siempre utilizamos más, y el abogado lógicamente creo que le corresponde mejor articularlo para por lo menos lograr una decisión, es el amparo por mora. Se llama así, pero no es ni más ni menos que un proceso por el silencio y por la demora,
tendiente como único objeto a obtener que se dicte una decisión. ¿Cómo la tiene que dictar? No nos preocupa. ¿Le puedo como juez dar elementos de cómo debe serlo? Tampoco me preocupa. Sí me tiene que preocupar, por lo menos, que como decía esa película que ganó un Oscar, que por lo menos le hable, que por lo menos le diga algo. Entonces, frente a esa demora, lo que yo tengo que provocar es una decisión, y esa decisión, sí, con posterioridad, voy a tener que atacarla y voy a tener plazos para poder hacerlo. Previamente, lo que no tengo, porque si hay silencio, no hay un acto, y si no hay un acto, no hay un plazo que comience a correr, son plazos de caducidad que sí tengo, como mencionaba, cuando voy a iniciar un proceso, cuando hay un acto que se dictaba. ¿Sí? Creo que hasta acá la diferencia fundamental, y siempre es aconsejable, fuera de los honorarios que pueda generar, que son pocos, en general porque son 5 IUs por disposición legal, tristemente la ley dice eso, y por toda la tramitación es lo que corresponde, y ante esa situación lo que se puede lograr es que por lo menos el proceso se encauce, y hasta tanto se dicte ese acto administrativo, muchos letrados con buen acogimiento por parte de los jueces, en general han solicitado medidas cautelares tuitivas de la situación, porque en definitiva el solo hecho de no expedirse puede producir un perjuicio, entonces esa medida cautelar lo va a proteger, y si la administración se sigue demorando, sin perjuicio de los astreintes, sin perjuicio de las denuncias o sin perjuicio de todo tipo de sanciones o citaciones a audiencias virtuales o presenciales que se pudieran hacer, va a proteger hasta tanto se dicte, y si no lo quiere dictar nunca tendrá la medida cautelar intuitiva de esa situación, con contenido negativo o positivo, de abstención o de acción por parte de la administración, y además las sanciones combinatorias. Bueno, suponiendo que existe un procedimiento normal, que las actuaciones administrativas hubiesen sido allegadas normalmente y que no hubiese habido ningún trámite engorroso o que complicara o que se objetara en esa situación, la otra parte, como les decía, tiene 45 días para contestar la demanda, y dentro de los 15, fíjense la diferencia, puede oponer excepciones. La única excepción que yo les podría decir que es diferente en nuestro fuero sería la inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía, falta de legitimación, bueno, ya es más clara, porque en todos los fueros resulta aplicable, o porque no es el proceso adecuado, es decir, efecto legal, podríamos decirlo así, en el cual produce un efecto que a mi modo de ver es muy importante, que suspende el plazo para contestar la demanda. Es decir, yo como letrado de un municipio, de una autoridad administrativa, de un colegio o consejo profesional, puedo optar por oponer esa excepción, esperar que se resuelva, y el mero hecho de oponer esa excepción suspende el plazo para contestar la demanda, que luego debe rehabilitarse por resolución expresa, y nos da la tranquilidad de que por lo menos se tiene que resolver esa excepción de previo y especial pronunciamiento, y se puede diferir, lógicamente en dos casos, que falta de legitimación si no fuera manifiesta, se difiere para el momento de la sentencia, o prescripción. En todos los demás casos, lógicamente en cuanto a la admisibilidad es algo que el juez debe hacer, resuelta esa excepción en contra de quien la opuso, lógicamente, se reanuda el plazo para contestar la demanda, que independientemente en el plazo donde yo le haya puesto la excepción, es de 30 días. Es decir, ahí el legislador nos da una posibilidad como particular, es decir, yo puedo ser demandado o codemandado también como particular en el proceso contencioso administrativo,
de oponer esa excepción y después tener 30 días más cuando se rehabilite, si esa excepción se rechaza o se difiere. Esto funciona muy bien en la práctica porque lo que determina es la posibilidad que, salvo dos situaciones, concluya o tramite con tranquilidad ese procedimiento, ese proceso contencioso administrativo, y además tenga plazos que se me van ampliando, lógicamente, para contestar la demanda. Contestada la demanda o resueltas las excepciones, se debe convocar a una audiencia que hoy por hoy, si bien podemos tener matices en nuestro fuero, se realiza de manera presencial pero virtual, o híbrida, presencial o virtual o de manera híbrida, en muchos de los casos, que es una audiencia prevista en el artículo 41, similar mención tiene el artículo 42, que nos habla que es una audiencia simplificadora de prueba, en el cual, lógicamente, en ese mismo auto, se fue avanzando, si fuera necesario, en nuestro caso no lo consideramos necesario, ni conducente, tomar, por ejemplo, la prueba confesional. Hoy por hoy, imagínense, en el caso de la prueba confesional de una autoridad administrativa que encima se evacúa por escrito, o si hubiera un codemandado particular, si fuera o resultara necesario, no produciría un efecto muy práctico para la cuestión. Y a partir de ahí se produce la apertura del periodo de prueba con la prueba que ya lógicamente fue ofrecida por ambas partes en sus presentaciones iniciales, al presentar la demanda o al contestar la demanda. Lógicamente que nuestro código también tiene una ventaja y una virtud del legislador, que el artículo 46 le permite al juez, en búsqueda de la verdad jurídica objetiva, producir prueba de oficio, es decir, sin petición de parte, en el uso de lo que se llaman las cargas probatorias dinámicas, utilizar esas herramientas y de esa manera facilitar el tránsito a la verdad jurídica objetiva, la tutela judicial efectiva y producir prueba de oficio. Además, en lo que sería el hecho nuevo o nuevo hecho, como así lo califica parte de la doctrina procesalista, debemos también resolverlo en el marco de esa audiencia preliminar, y en la práctica, con motivo de la pandemia, con motivo de la imposibilidad de circulación que se tuvo en estos periodos, lo que se hizo más práctico fue poner a disposición de las partes con el plazo necesario para que hasta pudieran pedir la nulidad, si así quisieran, con una fecha y con una hora específica, de la audiencia, el acta provisoria que se suscribe al momento de que se realizara, si fuera necesario, la audiencia, o que directamente se validara con la firma del secretario y del juez y puesta a disposición de los letrados y se produjera la apertura del periodo de prueba, lo cual nos va a poder facilitar quizás el tránsito innecesario, esa audiencia preliminar, y limar cuestiones que no fueran o no resultaran necesarias. Si bien parece que en el proceso anulatorio, es decir, por el solo hecho de pedir la nulidad de un acto administrativo, los testigos no van a ser necesarios, muchas veces en materia de empleo público, por ejemplo, son necesarios si los testigos se rigen por la normativa vinculada al Código Procesal Civil y Comercial, con la diferencia que los peritos, sí en este caso deben, en la práctica se acude a los peritos de lista, pero sí debe acudirse a los peritos oficiales. El legislador lo que hizo fue, y la autoridad reglamentaria también lo hizo oportunamente, previendo que los juicios contra el Estado no debía privarse de esa posibilidad porque quizás era carente de recursos quien lo articulara. Pero en la práctica se acude a los peritos de lista o en su caso a los colegios profesionales porque es algo necesario en su tramitación y el adelanto de gastos lo tendrá que solventar como en cualquier situación. En la práctica, sí, en estos tiempos, muchos juzgados, entre los cuales estamos nosotros,
tomamos las audiencias hasta testimoniales en forma virtual y frente a la posibilidad de que alguien no tuviera los recursos o no tuviera los elementos o herramientas necesarias para que efectivamente pudiera celebrarse la audiencia o pudieran concurrir los testigos, se habilitan, nos han habilitado en el Colegio de Abogados local, un salón específico para que un profesional pudiera asistir o pudieran de esa manera conectarse con la conectividad adecuada y no tener el inconveniente ni de circular ni de tener el temor a los contagios por las restricciones que así se producían. Con lo cual, prácticamente la digitalización de nuestro fuero fue avanzando mucho más rápido quizás que en otros, debido a que en materia de apremios ya teníamos toda nuestra actividad digitalizada. Ante esta situación y producida la prueba, el legislador, sí en esto, me permito decir que se quedó un poco en el tiempo, a la moda de otra época, prevé la posibilidad de presentar alegatos, y esos alegatos son algo que, si bien sirve para tener un elemento y pauta de valoración, quizás puede producir una demora mayor en el trámite, y la ventaja que tiene nuestro fuero posterior a ello, se llaman autos para sentencia, y aún después del llamamiento de autos para sentencia, el artículo 46 nos permite producir medidas de prueba aún de oficio. Ese aún de oficio también puede ser, bueno, pedido del abogado o de la parte, lógicamente. Esa sentencia, luego, lógicamente, luego se va a dictar. El periodo que en realidad tiene el legislador es diferente al del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, es más amplio, y la sentencia, cuando se dicta, dispone regularmente por el 163 de la Constitución Provincial que se debe cumplir en el plazo de 60 días. Transcurridos ese periodo de 60 días que habla el constituyente, la propia Constitución dice que se puede mandar cumplir directamente. Esto es lo que nos quiere decir, es que yo no necesito el tránsito de un procedimiento administrativo nuevamente, que no necesito dirigirme a la autoridad para solicitarle su cumplimiento, sino que el juez puede ordenar en forma directa el cumplimiento de su sentencia. Eso es lo que nos quiere decir el constituyente cuando nos habla de mandar cumplir directamente. Y en el marco de lo que sería la ejecución de la sentencia, si el juez dispone la nulidad del acto administrativo, tenemos dos situaciones. Cuando se produce la nulidad de un acto expulsivo, vamos a suponer en materia de empleo público, lo vinculo a eso, que es lo más fácil para explicarlo, puede también dar lugar a una petición de daños y perjuicios. Entonces el artículo 20, inciso segundo de nuestro código, lo que prevé es que una vez que se dicta la nulidad de ese acto administrativo, tenemos un plazo de prescripción para pedir los daños y perjuicios que hubiere de irrogar. Y además, eso no implica que si se debe dictar un nuevo acto porque se ha anulado el anterior, yo deba transitar un nuevo proceso, sino que el 63 y siguientes del Código Contencioso nos dice que lo debo hacer por vía incidental, con lo cual es un proceso corto, traslado por 10 días, poca posibilidad de producir prueba y se resuelve. Eso en la práctica termina siendo muy beneficioso porque a veces la ejecución de la sentencia, creo que ustedes coincidirán, es lo más complejo que puede tener un profesional al momento de su tránsito profesional, valga la redundancia. Entonces esto también nos permite peticionar todo tipo de medidas cautelares, cualquiera que se les ocurra es la que funciona en nuestro fuero, con la única diferencia que se pide un informe, que es optativo pedirlo por el juez, por el 23 inciso primero, y al requerir ese informe, el juez va a poder tener precisamente una prueba informativa de alguna manera, o poder celebrar una audiencia informativa, o puede pedir
la parte o decretarle al juez una medida precautelar, que es una medida más corta de duración, que dura desde que se peticiona la actuación administrativa hasta tanto se alleguen o hasta tanto existan todos los elementos para resolver en definitiva la medida cautelar. Eso sin perjuicio de la nulidad que se decretó, sin perjuicio de la ejecución de la sentencia de nulidad y sin perjuicio de que si yo pido daños y perjuicios, tengo un plazo de prescripción que en estos momentos debemos acudir a la norma nacional, entonces son de 3 años, pero teniendo en cuenta que es a partir de la declaración de nulidad de ese acto administrativo y lógicamente que esa sentencia haya devenido firme. Bien, bueno, si hasta acá no tenemos ninguna pregunta o estamos bien, podemos avanzar por otro lado en la situación vinculada a lo que es el trámite, que no requiere una petición previa, que sea administrativa, o aquellas que permiten, sin perjuicio de haberla articulado, iniciarla sin necesidad de agotarlo, sin un reclamo administrativo previo. Históricamente, el Código Contencioso Administrativo tenía una pretensión que se llamaba prestacional, que después terminó uniéndose, podríamos decirlo de alguna manera, en el artículo 12, en lo cual sería la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero que un derecho se me reconozca, por ejemplo, vinculado con el derecho a la salud, que se me provea un medicamento, no debo hacer un reclamo administrativo previo, ni debo pedir que se agote la vía administrativa, y por más que lo haga, no me va a producir un perjuicio en la medida que no esté vinculado con la petición de nulidad de un acto administrativo. Es decir, me corresponde algo, yo considero que me corresponde, no necesito transitarlo según la normativa por la vía o la sede administrativa. Bueno, fenómeno, voy directo a la sede judicial. Bien, en ese caso, la demanda es similar y lo único que voy a requerir es el reconocimiento o restablecimiento de ese derecho y va a transitar de la misma manera que yo les iba explicando con anterioridad. Otra de las pretensiones que no requiere procedimiento administrativo previo ni agotamiento de la vía administrativa es la pretensión declarativa de certeza. La vieja acción meramente declarativa que teníamos la legislación española, que se llamaba la acción de jactancia, muy interesante, que se utiliza siempre en materia tributaria, si bien es otra rama dentro de nuestras capacitaciones, vinculado a que no necesito pedir en sede administrativa con anterioridad y que la voy a utilizar cuando existiera incertidumbre sobre los alcances y modalidades de una relación jurídica y no tuviera otro medio legal para ponerle fin. ¿Eso qué implica? Que yo no tengo plazo de caducidad y que yo la puedo articular directamente sin reclamo administrativo previo y que además eso me va a producir, por ejemplo, en materia tributaria, la salvedad de no tener que hacer el llamado solver repet o pago previo. El pago previo en nuestro sistema es en toda pretensión vinculada, por ejemplo, en materia anulatoria, en materia tributaria, pagar la deuda sin intereses, multas ni recargos. Es decir, como se denominaría una deuda histórica. Pero eso sí, si yo inicio esa pretensión declarativa de certeza y nos dicen que es inadmisible, hay una jurisprudencia muy sentada por la Corte, ya muy asentada en el tiempo, Spicer con ese, ejes pesados, que nos dice que en realidad no puede utilizarse la pretensión declarativa de certeza para obviar los recaudos de admisibilidad en materia tributaria y obviar el agotamiento de la vía y obviar el tránsito por el procedimiento correspondiente. Con lo cual, si yo la voy a utilizar, es en específicos y determinados casos, y en muchos casos quiero evitar, por ejemplo, la ejecución de ese tributo por vía de apremio, debo peticionar una medida cautelar tendiente a que se suspenda
el inicio de ese trámite, por lo menos que no se me produzca un perjuicio, no se me dicte ninguna medida cautelar en mi contra, un embargo, por ejemplo, o un embargo general de fondos y valores, porque el código específicamente dice que no impediría la promoción de esa acción declarativa de certeza, pretensión declarativa de certeza, no impediría la promoción de un juicio de premio, con lo cual ahí es donde voy a pedirle al juez, bueno, una medida cautelar, porque si no estaría complicado. Además de estas dos pretensiones, como yo les mencionaba, en el caso que existiera el silencio administrativo, lógicamente, si voy a iniciar un amparo por mora, no tengo de ninguna manera un plazo de caducidad. Bien, existen otras también, lógicamente, pretensiones que no requieren de un tránsito en sede administrativa, que son aquellas vinculadas a situaciones, ejemplo fácil, de cesación de vía de hecho administrativa. Cesación de vía de hecho administrativa sería, por ejemplo, en el caso de que existiera un rubro dentro de mi salario de empleado público que no se me pagara o se me descontara sin ningún motivo, sin ningún reglamento, sin ninguna normativa, y yo considerar que así está siendo vulnerado mi derecho. Eso tramita, lógicamente, dentro de un plazo de caducidad de los 90 días, contabilizados desde que tuve conocimiento y en forma sumarísima. Les recuerdo también que la pretensión declarativa de certeza también puede tramitar en forma sumarísima, y estos serían los dos procesos que específicamente el legislador nos atribuye la posibilidad de imprimirle ese trámite, a mi modo de ver tan interesante, pero que nos puede limitar en cuanto a la producción de la prueba y nos puede limitar en cuanto a los plazos, por ejemplo, para impugnar. En todo proceso contencioso administrativo, si bien hay algunos que se rigen por normas especiales o los contratos por sus normas específicas, la voluntad de los contratantes, existe genéricamente la posibilidad en todos de peticionar todo tipo de medidas cautelares, aún de contenido positivo o contenido negativo, y una específica, como les mencionaba, que es la suspensión de la ejecución del acto administrativo por los perjuicios irreversibles. La producción de la prueba, como les decía, es amplia y la ejecución se hace por vía incidental. En materia tributaria, como mencionaba, existe también la posibilidad de articular todo tipo de pretensiones con el único recaudo, cuestionable o no, será materia quizás de un debate posterior, del pago previo, pero en esas condiciones. El pago previo, como requisito de admisibilidad de la pretensión, además de la petición de nulidad y el agotamiento de la vía, en este caso, fíjense qué interesante, nos dice que hay situaciones en las cuales no va a ser exigibles, y ahí yo le pregunto a cualquiera y la respuesta puede ser cualquier caso diferente, es cuando se produjera una denegación de justicia. Bien. Entonces, ¿cuándo se va a producir denegación de justicia? Cuando yo pido un beneficio de litigar sin gastos, el solo hecho de que yo no pueda litigar con gastos va a producir una denegación de justicia, ¿o es otra situación? Bueno, la jurisprudencia fue avanzando y en definitiva la denegación de justicia se produciría si, por ejemplo, una empresa con una pericia contable, actuarial o técnica no pudiera tener un giro normal de sus negocios o se le produjera un perjuicio tan evidente y tan grave que el propio profesional, el propio perito, dictaminara que sería imposible seguir en su funcionamiento si solventara ello. En esos casos nosotros hemos hecho lugar, teniendo en cuenta el dictamen pericial, y hemos evaluado concretamente estas situaciones y nos ha permitido poder avanzar por lo menos al recaudo de admisibilidad sin perjuicio que luego se pudiera hacer o no lugar a la petición de nulidad vinculada a ese acto administrativo de naturaleza tributaria.
Además de todo esto, el código tiene previstos procesos especiales. Hay 2 procesos especiales y un tercero que se menciona como tal, pero ya prácticamente no lo es, que es el proceso sumario de legitimidad, en el cual debo agotar la vía administrativa, pero tengo 60 días para iniciarlo, y la única prueba que yo debo producir en el marco de esa actuación es las constancias administrativas o las actuaciones administrativas, alegatos y sentencia. Así sencillo. No puedo acumular una petición de daños y perjuicios, salvo en el proceso sumario de legitimidad en materia de empleo público. ¿Esto qué quiere decir? En materia de empleo público sí permite el Código Contencioso Administrativo articular una petición indemnizatoria y aparece como algo relevante siempre otorgarle un porcentaje de forma cautelar, lógicamente, del salario o con posterioridad a la sentencia también, decir que va a peticionar el daño moral que le produjo su sanción expulsiva o la violación que manifestare, lógicamente, del debido proceso, debido procedimiento que debe existir y el derecho de defensa que debe existir en materia de empleo público, y por lo tanto permitir en esas circunstancias acumular esa petición. Pero no me hago problema, porque ¿qué pasa? Si logro la nulidad, vuelvo a tener el plazo de prescripción. Bien, esto quiero también mencionarlo. Si yo inicio una petición de daños y perjuicios no vinculada a un acto administrativo, no tengo que realizar un reclamo administrativo previo, pero si lo hago, el viejo 3986 ya lo preveí, la jurisprudencia se consolidó también en este aspecto, suspendía el plazo de prescripción y esa jurisprudencia se mantiene actualmente. Acudamos a la normativa que tristemente no tenemos de responsabilidad del Estado y de la administración y de la función administrativa todavía en nuestra querida provincia de Buenos Aires y que ojalá pronto pudiera materializarse. Y entonces ese plazo de prescripción, si no lo tenía que hacer y lo hice, y bueno, quizás me vaya a beneficiar, teniendo en cuenta que en nuestro fuero no rige la mediación previa obligatoria, es decir, ni obligatoria ni opcional. No es posible articular en nuestro fuero la mediación. Entonces es uno de los casos en los cuales también hay que hacer una evaluación, porque los daños y perjuicios podrían ser un accidente de un patrullero contra el auto particular de cualquiera, o de una ambulancia, o de lo que fuere. Entonces, si tiene compañía de seguros, ¿por qué no se le podría permitir optar por esa mediación con los efectos que ustedes conocen mejor que yo, que tiene, lógicamente, la mediación obligatoria en esos supuestos? Ese es el único, yo creo que es la única cuenta pendiente que quizás tiene el fuero, porque hay distintos actores que son diferentes, inclusive pueden intervenir los particulares. Además de todo eso, y por eso les decía que en definitiva termina siendo otra pretensión, pero termina desvirtuándose. En el caso de los colegios o consejos profesionales, se debe articular esta petición como una materia recursiva, nos dice el legislador, pero después la jurisprudencia lo fue ampliando a una pretensión con un plazo más amplio, ante las cámaras regionales. Esa competencia se mantiene, salvo materia relacionada con las cajas de previsión social. Eso significa que las cajas son materia competencial de primera instancia, con un proceso común u ordinario y con un proceso específico, especial o diferenciado, las sanciones o las decisiones administrativas o los actos administrativos definitivos dictados por los colegios o consejos profesionales. Lo mismo nos habla, como yo les mencionaba al principio, de lo que sería el Tribunal Fiscal de Apelación, en lo cual sus decisiones definitivas
deben ser cuestionadas en un proceso también amplio ante las cámaras, de acuerdo al lugar que correspondiera. Bien, también en nuestro fuero, como les mencionaba, históricamente, y de hecho sucedió en lo que fue la pandemia y todo el trámite que se introdujo en esa etapa, se decía que se seleccionaba al juzgado o al fuero, que a veces hay uno, como en nuestro caso, puede haber dos, puede haber hasta cuatro, generalmente más de eso no va a haber. Y al no seleccionar ese fuero, permitía que cualquier juez así lo resolviera. Bueno, en lo que fue la pandemia sí se permitió elegir fuero, no juez, pero sí fuero, y no hubo ningún inconveniente, pero ahora volviendo a la normalidad, o así pretendiendo hacerlo, se nos produce la misma circunstancia de que tramita ante cualquier juez u órgano de primera instancia o instancia única, y la alzada sí sigue siendo la Cámara Contencioso Administrativa. En el único caso que un proceso constitucional urgente tiene un trámite ante el Fuero Contencioso Administrativo específico, en la materia lógicamente vinculada a la actividad o omisión administrativa, es en el habeas data, que específicamente lo divide en dos situaciones o cuestiones en las cuales tramita o en el caso vinculado a lo privado, en el fuero civil y comercial, podría ser laboral, también se me ocurre en algún caso, o específicamente en el fuero contencioso administrativo con los ribetes que tiene la ley específica. Dos apremios tienen la misma todavía, hasta que no se cree el fuero específico, en realidad está creado desde el 2009, pero nunca ha logrado ponerse en funcionamiento, tienen fuero civil y comercial, en su caso también justicia de paz en algunos supuestos, y fuero contencioso administrativo. No así en el cuestionamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con la nulidad, con el cuestionamiento, con las peticiones, tramita ante el fuero contencioso. La ejecución en sí tramita ante el fuero civil y comercial en general. Por otro lado, como les decía, en materia ambiental otorga, en el caso que hubiera acción o omisión de la administración, la competencia directa al fuero contencioso administrativo, y por más que se tramitara o se iniciara una acción de amparo, tramita y continúa su tramitación ante el fuero contencioso administrativo. Una situación que hoy inclusive hablábamos con detenimiento con colegas del fuero contencioso administrativo y de civil y comercial, es la atinente a si la misma situación tiene diversas vertientes y competencias. Un ejemplo podría ser una reivindicación que iniciara una empresa constructora de un predio que utiliza el Estado, que lógicamente tramita ante el fuero civil y comercial. Y además, si inicia los daños y perjuicios o inicia otra petición vinculada con su actuación o omisión administrativa, debe tramitar, y así lo ha dispuesto la Suprema Corte, ante nuestro fuero. Es decir, pueden coexistir o convivir. Lo mismo pasa, como yo les decía, en materia de empleo público. Distintas también situaciones se han producido hasta que fue zanjado por la jurisprudencia, en los cuales los cobros por su actividad del Colegio de Ingenieros comenzaron su tramitación ante el Fuero Contencioso Administrativo en cuanto eran las diligencias preliminares, hasta que, en definitiva, si la diligencia preliminar sirve para preparar el proceso que se va a iniciar con posterioridad, no es algo lógico ni es algo justo que tramite ante un fuero en el cual no va a ser competente. Esa quizás es la regla que se fue modificando en los últimos tiempos y que dio lugar a algunos debates. Otra de las cuestiones que sí, lógicamente, y por el tiempo que ya nos queda, me tocaría abordar sucintamente, es la atinente a los honorarios profesionales. Nuestro fuero tiene la ventaja al no tener en muchos casos monto, porque salvo que sea una pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, no tengo monto, entonces si yo la inicio, tengo un mínimo, una cantidad de IUS, de 30 IUS,
para el solo hecho de haberlo iniciado. No así en amparo por mora, que el legislador tristemente lo ha impuesto en 5 ius y no tenemos mucha posibilidad de reformarlo. Lo hemos intentado, pero la jurisprudencia de alzada está consolidada en ese sentido. Y en los casos que tuviera monto, es un porcentual ese monto y no tenemos ese inconveniente, sin perjuicio de lo que rija, por ejemplo, en materia de amparo, que tiene un monto específico, una cantidad de ius determinado, y que tampoco lógicamente va a estar vinculado a un monto, sino a ius específicamente, porque ese monto no es acumulable en ese proceso, sí en el habeas data, pero no en la acción de amparo, y lo mismo en lo vinculado en materia ambiental. También en el artículo 44 de las leyes de honorarios siempre se mantiene el mismo número de articulado, nos habla de pedir que se determinen los honorarios por mi actuación extrajudicial. Es decir, no me voy a poder quedar intranquilo si yo transité un procedimiento administrativo y no me fue necesario iniciar un proceso judicial. Si yo como profesional lo tramité y lo transité, puedo requerirle al Poder Judicial específicamente y sin tampoco una mediación obligatoria, que me determine los honorarios por mi actuación, que se reducen, lógicamente, porque no fue en actuación judicial, ni vinculado con un monto, pero también tiene lugar a eso. Eso es fundamental tenerlo en consideración, porque si bien se habla de formalismo moderado, también los organismos administrativos están obligados a requerir el acompañamiento de las gabelas profesionales, y por lo tanto en esos casos se considera que ya es como una obligación, yo diría, del profesional que lo ha patrocinado, a poder así realizarlos. Y para concluir, de alguna manera, por el tiempo que tenemos, sí me gustaría decirles que, bueno, si bien nuestro fuero, como les digo, fue originado por una acción de amparo, fue vinculado siempre en la alzada con la acción de amparo y el recurso de apelación, no es así en primera instancia en cualquier juez, y en algún momento esperemos se modifique. Sí es una cuestión o tarea pendiente y que podría haber existido. Nosotros todos los colegios profesionales también han estado presentes en esas comisiones sobre el anteproyecto de ley de responsabilidad del Estado, y fomentar que por lo menos tener las normas que hoy por hoy solo podemos, en nuestro caso, por la jurisprudencia, aplicarlas por analogía y no en forma directa. Y eso se hace necesario. Y en materia contractual, si bien no hay grandes cambios ni modificaciones, lo interesante es que la competencia también, como en materia de empleo público, habla del lugar de ejecución o al lugar que se fijase en los respectivos contratos. Así que espero haber podido ser útil en este tránsito por los elementos y por todo lo que es el proceso contencioso administrativo. Agradezco a la colega que me presentó, a las autoridades que pudieron hacer posible este encuentro, y al profesor que me precedió, que seguramente habrá dejado los conceptos claros para que hoy pudiéramos estar tan a gusto como yo. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas que tengan que hacer. Bueno, Federico, acá estamos, del otro lado. Bien puntuales, bien puntuales. Tenemos 2 minutos. Aquellos que quieran aprovechar al doctor para evacuar dudas, en el chat pueden escribir sus preguntas. Aguardamos unos minutitos. Sí, sin ningún inconveniente. Estuvo el doctor Hernán Lombardía, no sé si todavía se encuentra, creo que se ha retirado. Pero bueno, a ver si alguno me avisó esperamos. Que estaba así, un gusto muy grande. Bueno, hay agradecimientos, excelente exposición.
Bueno, muchas gracias. Federico. Bueno, ahí estamos. Si nadie tiene preguntas, ha sido súper claro, Federico. Esperemos que en alguna oportunidad te podamos tener acá en el Departamento Judicial en forma presencial. Es mi gusto y mi placer ir a visitarlos, como hice en su momento, hace algunos años, y desde ya que ahí voy a estar. La Bien. verdad, un gusto, un placer, y bueno, esperemos motivarnos todos con el funcionamiento de nuestro fuero y con esta actividad tan linda que promueve Sijuso y los colegios profesionales, agradecerles porque, bueno, nosotros somos abogados también y es lo importante poder articular desde todas las instituciones. Bien, bueno, hay otro colega nos dice muchas gracias, doctor, excelente exposición. Federico, agradecerte en nombre del Colegio de Abogados de Azul tu participación, igual también al doctor Hernán Lombardía, si es que está presente, nuevamente agradecerles, desearte que este domingo pases un muy feliz Día del Padre, igual a Muchas todos los gracias. Muchas asistentes que gracias para son todos. padres, y bueno, nos encontramos el 24 de junio ahora con una nueva jornada con el doctor Néstor Solari, así que están todos más que invitados. Muchas gracias nuevamente, Federico, y nos vemos Bueno, pronto. muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias a todos por haber concurrido. Gracias.